Son las 8:51 y recibimos digitalmente a la ministra de Economía y Finanzas. Le agradecemos porque sabemos que hace pocos minutos ha participado en un foro digital en Londres con personalidades mundiales como el ex primer ministro Gordon Brown y uno de los gurúes de las finanzas de China, nada menos, así como el chileno Andrés Velasco. Y se debía contestar en ese foro, señora ministra, a la pregunta: ¿cómo derrotar al coronavirus en todas partes del mundo? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué cosa es lo que cree usted que se está diseñando como respuesta a esa pregunta clave que desborda, es cierto, un poco los campos de su disciplina económica? Gracias, Fernando, Mónica y Carlos, por la invitación. ¿Cómo está, ministra? Saludos. Buenos días, ministra. Bueno, en el foro creo que se han planteado 3 líneas de trabajo muy claras. La primera es, hay esta noción en estos líderes internacionales que la comunidad internacional ha fallado a los países en desarrollo. La segunda idea tiene que ver con la nueva visión que hay que tener del sector privado, cómo el sector privado moviliza recursos para fines públicos. Y la tercera idea tiene que ver, que es algo muy real para el Perú, cómo a partir de esta crisis aprovechamos oportunidades, por ejemplo, para reformar el sistema de salud, para tomar decisiones respecto a la informalidad, que es un problema estructural del Perú que no se ha querido abordar de manera contundente. Sí. Adelante, Carlos, si es que las preguntas y yo después me guardo varias que tengo en el bolsillo. Ministra, buenos días, ¿cómo está? En este tema o en esta etapa de la recuperación, ¿no?, del país, en esta nueva etapa que estamos viviendo, y quisiera que usted le explique a nuestros amigos oyentes y televidentes cómo es que van a operar nuevamente las empresas y los trabajadores, porque da la impresión de que habría una flexibilización quizás excesiva. Las empresas solo tienen que enviar ahora un correo al Ministerio de Salud, inclusive se señala que ya no están obligadas a tomar pruebas. ¿Cómo va a ser este procedimiento de retorno? Porque, lo que no queremos es volver a una cuarentena que podría detener aún más la economía del país. ¿Cuál será este procedimiento, ministra? De acuerdo. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas venimos trabajando para la reanudación de las actividades. Y como todo lo que hacemos, estamos continuamente evaluando cuáles son los procedimientos que implementamos para hacer mejoras. Queremos quedarnos con las cosas que realmente añadan valor agregado. Respecto al tema del registro de los planes en el SIS-COVID, no ha habido ninguna flexibilización. Lo que se busca es que las empresas tienen que tener los planes actualizados. Lo que se ha cambiado es la forma de envío. Ahora es un correo electrónico. Además es un plan que va a tener que estar a disposición de los clientes, a disposición de los trabajadores. Incluso se ha abierto un registro para que los trabajadores hagan algunas denuncias cuando no se cumple el plan. La fiscalización continúa. Acá es importante que tengamos esta idea de la responsabilidad colectiva. Para sacar adelante el país, para reanudar las actividades, necesitamos que todos seamos responsables, todos nos cuidemos. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. En varias oportunidades hemos escuchado al propio presidente, a usted misma, que nos está tocando vivir la mayor emergencia después de la Guerra del Pacífico, y le ha tocado a usted como ministra de Economía nada menos, en un país donde más del 70% del Perú se mueve en el ámbito informal, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que nos ha cobrado un facturón. Y eso probablemente es el argumento básico para saber que, a pesar de que teníamos una caja ordenada, que habíamos tenido ahorros, que teníamos la espalda, hemos tenido un rebote, ¿no?, en temas económicos mayor que los otros países de América Latina. O sea, ¿en qué momento estamos hoy frente a los próximos meses y a los próximos años? En varias oportunidades economistas han señalado que no hay un plan 2021, ¿no?, más allá de los temas de reactiva. O sea, ¿qué nos espera a nosotros como país en la realidad que tenemos? Porque aquí no hay gana-gana, hemos perdido hasta ahora. Bueno, ahí nosotros tenemos, respecto a otros países de la región, hemos iniciado en un inicio con muchas desventajas para enfrentar este virus, básicamente por problemas estructurales, como por ejemplo la informalidad, la precariedad de los servicios de salud y la exclusión financiera, que no se paga una factura muy grande para poder llegar a las familias más vulnerables con el pago de los bonos. Sabiendo de estas enormes desventajas, tomamos la decisión de tener una de las cuarentenas más severas del mundo,
Por eso es que las cifras de abril y mayo son consistentes con una economía operando al 44%. Ahora que hemos iniciado la reactivación económica, vemos algunos, por ejemplo, el PBI siempre tiene unos tiempos de rezago, pero por ejemplo cuando vemos los indicadores de la producción de electricidad, vemos cómo hay una recuperación gradual. Esa recuperación tiene que ser bastante gradual en términos de respetar las indicaciones sanitarias. Nosotros queremos, una vez que reinicemos las actividades, recuperar estas grandes apuestas que teníamos con el Plan Nacional de Infraestructura y el Plan Nacional de Competitividad. Fue un trabajo que se hizo durante muchos meses, donde se estableció la ruta de cuáles eran esos pasos que había que seguir para dar el salto al desarrollo. Entonces, ahora estamos muy focalizados en reactivar la economía y muy focalizados en rápidamente emprender lo que ya habíamos decidido con el Plan Nacional de Competitividad y de Infraestructura. Se le ha dado, o sea, al peruano del bolsillo que está vacío en este momento y que camina por la calle y que no tiene una esperanza inmediata, ¿qué se le puede decir? Segundo, se ha apelado a subsidios y efectivamente esto incluso ha sido ponderado a nivel internacional, se ha apelado al tema de reactiva, donde han habido ciertos cuestionamientos en la primera etapa, en la segunda se han hecho los reajustes, pero ¿qué más se puede hacer, digamos, para darle esperanza al peruano de a pie, que es el que al final lleva sobre sus hombros la economía diaria, ¿no? Yo creo que en esta etapa de reactivación tenemos que trabajar en 3 líneas. La primera línea es seguir protegiendo a los hogares vulnerables. Esa es una línea que no vamos a dejar de lado. La semana pasada hemos lanzado este bono de electricidad y vamos a seguir trabajando con programas de apoyo de asistencia alimentaria. La segunda línea tiene que ser con la reactivación de la inversión pública, no solamente como una herramienta para cerrar brechas, sino para dinamizar y generar empleo a nivel local. Recordemos que también hemos lanzado el programa Arranca Perú, casi 1 punto del PBI, que está previsto tener generar 1 millón de empleos. Esto definitivamente va a ayudar a los hogares a tener mayores ingresos. Son jornales de trabajo de aproximadamente 40 soles. Hay diferentes temporalidades. El más ambicioso tiene que ver con el mantenimiento vial, que van a ser más de 6 meses de trabajo, y luego hay otros programas más específicos, más cortos, como Trabaja Perú. Y la tercera línea está en seguir reactivando la economía y la inversión privada. Nosotros, en el marco de las facultades delegadas, hemos sacado... Se quejan los privados que no los toman en cuenta, ministra. ¿Qué les dice usted a ellos? Porque los empresarios han dicho que los han ninguneado. Bueno, nosotros hemos trabajado en un programa que tiene 8 puntos del PBI, Reactiva Perú para las empresas. Y también es importante considerar que en una crisis hay que tomar decisiones que tengan como objetivo el interés común. Para esto se tiene que escuchar a muchas posiciones, algunas veces se tomará y otras veces no, pero la mayor convicción del gobierno es tratar de tomar las decisiones que beneficien en la mayoría a los peruanos. Creo que este programa Reactiva Perú es uno de los más ambiciosos de la región, ha tenido excelentes resultados y es darles capital de trabajo justamente a los empresarios, darles ese oxígeno que se requiere, de la mano de otras medidas que hemos sacado de prórroga de los impuestos, el fraccionamiento tributario. Hemos sacado una serie de medidas para poder darles oxígeno y para poder ayudarlos a salir adelante en este bache que hemos tenido. Ministra, yo quería preguntarle sobre la relación entre gobierno y Congreso. Hay una moción de interpelación contra usted, está pendiente. Además, no sé si usted considera que el Congreso, con tantas interpelaciones, está entorpeciendo la labor del Ejecutivo en esta etapa tan dura de lucha contra la pandemia. ¿Usted cree que a usted se le faltó el respeto la última vez en que estuvo en el Congreso y le hicieron esperar creo que 2 horas para al final decirle gracias, no va usted a intervenir? Pero le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir a la pausa y luego la escuchamos, señora ministra. Aquí en Ampliación de Noticias y estamos conversando con la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ministra, le había dejado algunas consultas pendientes. En primer lugar, esta serie de mociones de interpelación que se presentan en una cantidad inusitada, y hoy podría haber una más inclusive, una de ellas contra usted, y si usted considera que esta situación
Congreso está entorpeciendo la labor del Poder Ejecutivo. Y también le recordaba esta situación que usted vivió en la comisión conjunta, ¿no?, de 3 grupos de trabajo, haciéndole esperar 2 horas para que al final le digan que no iba a intervenir. No sé si esto lo considera usted una falta de consideración o respeto. Ministra, si usted nos escucha, no la estamos escuchando. Creo que había bajado su volumen. Seguimos sin escucharla. A ver si nuevamente, ministra, a ver si podemos reanudar la comunicación como estaba hasta antes de la pausa. Creo que está el volumen o ha sido bajado o hay alguna condición. Ahora sí la escuchamos. Ministra, adelante, por favor. Perfecto. Gracias, Carlos. La interpelación es un mecanismo previsto en la Constitución y nosotros, como un gobierno que respeta la Constitución, vamos a colaborar cada vez que se nos pida. Sobre lo que sucedió hace un par de días, en realidad yo quería aprovechar ese espacio para rendir cuentas a la ciudadanía. Ha habido muchos cuestionamientos a programas como Reactiva, que son programas que han logrado sus objetivos en términos de evitar que se rompa la cadena de pagos, en evitar que se ralentice el crédito a las empresas, ha logrado tasas de interés históricas. Todos nuestros programas del gobierno hasta ahora han beneficiado a 240.000 MIPES. Yo quería que sea un espacio donde se le da a la ciudadanía información bastante objetiva y, bueno, lamentablemente no pude tener este espacio donde yo le rendía cuentas a la ciudadanía y respondía muchas consultas, porque recordemos que son 4 comisiones las que solicitaron mi participación para explicar sobre Reactiva. Logramos que 3 se pusieran de acuerdo. Yo pensé que era un gran pedido de los congresistas que yo explique esto y, bueno, finalmente no se pudo darle a los ciudadanos la información que les quería dar. Pero, Sí. perdón, Mónica, solamente una pequeña pregunta. Está bien, la interpelación es un mecanismo constitucional, pero me refería yo al hecho de que hayan tantas, no en un solo día o en 2 o 3 días. Eso, el presidente dijo, dificulta la labor del Ejecutivo en esta etapa de emergencia. Yo quería pedirle justamente una opinión en ese sentido, en el número de interpelaciones que se presentan en un día o en 2 o en 3. Bueno, no lo voy a negar, Carlos. Estamos en la mitad de una crisis. Acá todos estamos trabajando más de 12 horas diarias. Nosotros, en cumplimiento de la Constitución, vamos a ir a responder, pero un ejemplo muy concreto es que 4 comisiones te pidan tiempo para lo mismo. Entonces sí creo que es importante tener una relación constructiva con ellos. Por ejemplo, el hecho de que el Congreso haya accedido a 3 comisiones a atenderme, definitivamente es la línea de trabajo que esperamos de ellos, ¿no? Que tratar de no nos negamos a participar en esos espacios democráticos, pero sí pedimos que sean más disciplinados con los tiempos, porque nosotros tenemos muchos temas que atender en nuestro trabajo. Sí, bueno, tienen el plato lleno, ministra, evidentemente. Fernando, ¿quieres hacer una pregunta? Yo Sí, después de ti. Quería preguntarle algo en relación a un tema que hemos comentado aquí ayer, que es el informe Moody's sobre las previsiones de la economía peruana. Para los próximos 6 meses, esta agencia internacional de calificación financiera nos ha mantenido la misma notación y ha hablado de la resiliencia de la economía peruana, pese, lo dice Moody's, a ciertas medidas populistas en el Congreso y algunos defectos estructurales de nuestra sociedad, como la informalidad en el trabajo y la alta tasa de corrupción. Todo eso lo dice Moody's. Sin embargo, muchos economistas en el Perú están desarrollando una visión catastrofista y subrayando todas las dificultades que enfrentaremos sin duda en el futuro. ¿Qué les contestaría a usted? ¿Cuál es la base de su confianza que después de un año negro, que es el año en curso, gracias a los esfuerzos que está haciendo el gobierno y los sacrificios de la población, el próximo año tendremos un rebote y nos pondrá otra vez en la vía de crecimiento? ¿En qué se basaría su confianza para explicar eso a los ciudadanos que no han estudiado economía como usted? Bueno, Fernando, primero responderte que ningún economista vivo ha tenido una experiencia en una crisis como esta. Esta es una crisis sin precedentes, donde estamos viendo cuáles son las mejores decisiones que tomar. Lo que ha dicho Moody's es real. Nuestra economía es sólida. Han sido un consenso que tomamos hace
casi 3 décadas sobre cuál era la forma responsable de manejar la economía, unas finanzas públicas sólidas que justamente son los que nos permiten ahora financiar este plan ambicioso. Y es muy importante un llamado a que las iniciativas del Congreso no rompan esta solidez fiscal y esta solidez del sistema financiero que necesitamos para salir adelante de la crisis. También somos absolutamente conscientes de los problemas estructurales. Creo que es importante tener ese nuevo consenso social sobre, así como hace 30 años nos pusimos de acuerdo que la macroeconomía era importante, ahora nos tenemos que poner de acuerdo en que tenemos que tomar cartas en el asunto respecto a la informalidad, respecto a la exclusión financiera. Yo confío en que la recuperación se va a dar en este segundo semestre, obviamente siempre monitoreando las variables epidemiológicas, y el próximo año creo que va a ser importante de una vez ponernos con mucha agresividad a implementar estos planes nacionales de infraestructura y competitividad. La ruta está trazada, requerimos mucho compromiso y un enorme consenso social sobre la necesidad de abordar estos problemas estructurales. Sí, bueno, en efecto, el tema de los problemas estructurales es una cosa que arrastramos largamente. Además, estamos en un año previo a un año electoral, lo que complica mucho más el ruido político. Ya estamos viendo el tipo de iniciativas que se están debatiendo en el Congreso. Y yo me imagino que al final del día, usted, ministra, y esta es una pregunta personal que cada vez que la veo me la hago, ¿no? Digo, usted en algún momento debe tener un gran desaliento frente a la respuesta, porque a pesar de todos los esfuerzos que se puedan haber colocado, ¿no? Las representantes de la calificadora dicen, bueno, nos van a dar el beneficio de la duda, pero por otro lado, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, nos dice que vamos a hacer, a pesar de haber hecho las cosas bien al inicio, vamos a hacer el país más afectado, ¿no? Que va a caer, es uno de los países que más va a caer económicamente. Entonces, yo me imagino que frente a eso, usted en algún momento decir, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Los resultados económicos de abril y mayo eran totalmente previsibles para nosotros. Cuando nosotros comenzábamos a ver el 6 de mayo cuáles iban a ser las proyecciones, dado ese nivel de R que teníamos tan elevado, las proyecciones en términos de muertes y contagios iban a ser lamentables. Entonces tomamos esta decisión de una cuarentena que nos ha permitido dos cosas muy concretas, Mónica. Un país con la estrella de la región económica tenía 276 camas UCI en la quincena de marzo para 35 o 33 millones de peruanos. Entonces, esta cuarentena tan agresiva nos ha permitido, uno, la reducción del R, este número tan importante que seguimos. Sí, y de la multiplicación de contagios, dices, ¿no? La multiplicación de los contagios, que como te digo al inicio, las cifras eran terribles, las estimaciones. Sí. Y dos, no se puede negar que en estos meses hemos hecho por el sistema de salud cosas que no se han hecho en décadas. De 272 camas vamos a terminar con 2.000 UCIs, de más o menos 2.000 camas hospitalarias vamos a terminar con 20.000. Entonces, esas decisiones que se han tomado, que han sido duras, eran una respuesta a priorizar la salud y la vida de las personas por encima de todo. Nosotros creemos que hemos hecho las cosas bien, siempre está en evaluación, siempre todo puede ser perfectible y somos muy optimistas de este segundo semestre. Es muy importante que los gobiernos regionales y los gobiernos locales nos ayuden con estas metas ambiciosas que tenemos de ejecución de la inversión pública de Arranca Perú y con el sector privado. Con el sector privado conversamos mucho, tenemos agendas establecidas con los principales gremios. Entonces creo que eso es un momento de trabajo en conjunto, de responsabilidad colectiva, y eso es algo que también le pido a los ciudadanos. He visto las portadas de hoy. Necesitamos que seamos disciplinados, necesitamos salir adelante juntos, necesitamos que cumplan la distancia social, que utilicen las mascarillas. Es muy importante para salir de esta crisis que todos trabajemos juntos. Sí, Carlos, quería dejar planteada una pregunta antes de ir a la siguiente secuencia. Sí, ministra, no sé si ese desaliento del que hablaba Mónica, usted lo ha percibido también luego de los proyectos que se han presentado en el Congreso de la República vinculados al sistema financiero, bancario y económico en términos generales, porque ustedes han asistido, han explicado, especialistas también, y al final los proyectos se presentan y se aprueban en las comisiones. No sé qué podría generar desde el punto de vista negativo la aplicación de estos proyectos ya en el sistema económico. Volvemos después de la pausa, ministra, por favor.
8:20 a.m. Estamos en ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú. Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal los acompañamos esta mañana y estamos dialogando con la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Habían quedado preguntas pendientes, ministra, en torno a estos proyectos de ley que se han aprobado y están en dictamen inclusive en el Poder Legislativo, que tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de devolución total de los fondos de la ONP, también la suspensión del pago de deudas a bancos y financieras, y qué repercusión tendría esto, ¿no?, si es que llega a aplicarse obviamente en el sistema económico nacional. Usted ya dio un adelanto hace un par de días en Palacio de Gobierno sobre la ONP, pero ¿cuál es el análisis que hace de manera global respecto a las consecuencias que tendrían estos proyectos? Gracias, Carlos. Estos proyectos de ley vulneran los principios más básicos de la teoría económica y en un momento tenemos que reactivar la economía. Esto va en contra de todas las posibilidades que tenemos de reactivar la economía. Y te quiero hablar de manera puntual sobre los dos proyectos de ley. El primero, del sistema financiero. Nosotros desde el día 1 de esta crisis, el Banco Central, la Superintendencia de Banca y Seguros y nosotros entendimos el problema de las reprogramaciones. El Banco Central y la SBS dio una serie de instrumentos y facilidades y al día de hoy hay más o menos 8.9 millones de créditos reprogramados, más del 60% de la cartera de las MIPES y de las pequeñas empresas está reprogramada. Entonces ya se dio en un marco técnico todos los instrumentos para hacer las reprogramaciones. Lo que pretende este proyecto de ley, al final del día, va a afectar a los ahorristas. Necesitamos que la ciudadanía entienda que la plata que son las entidades financieras es plata de los ahorristas. 9 de cada 10 soles de las entidades financieras es plata de los ciudadanos, plata de las personas. Y lo que va a hacer este proyecto de ley podría afectar a esos ahorristas. Y en un extremo, estos proyectos de ley son inequitativos. O sea, en un extremo, un profesional de mucho sueldo que ha tenido un crédito hipotecario para comprar su segunda casa de playa podría haberse beneficiado. Entonces, acá es fundamental. O sea, estos proyectos de ley podrían afectar el sistema financiero y afectar lo que hemos querido durante toda la crisis, que no se irrumpa el crédito a las empresas. Por eso es que hemos diseñado programas como Reactiva Perú. Entonces, si tú quieres reactivar la economía, tú necesitas crédito. Como dijo el presidente del Banco Central, están jugando con fuego. O sea, se podría frenar el crédito. Sobre el segundo proyecto de ley de la ONP, yo creo que para poder legislar sobre sistemas de pensiones hay que conocerlos bien. Y me parece que hay un enorme desconocimiento de cómo funciona la ONP. Para explicarle a todos los ciudadanos, hay dos tipos de sistemas. Uno de capitalización individual, que son las AFPs, donde yo trabajo y todos los meses meto plata a una cuenta, a una bolsita. Y cuando yo me jubilo, esa bolsita se va a repartir entre mis años de jubilación. Eso es distinto del sistema de reparto. Justamente, ¿por qué se llama reparto? Porque la plata entra y se reparte. Entonces, acá, la plata que entra de las personas que pagan mensualmente, que contribuyen a la ONP, se reparte a los jubilados. Acá no hay una cuenta individual, acá no hay una bolsita donde se guarde la plata para cada persona. Esto es lo que nosotros le llamamos aportes solidarios. Y en el sistema peruano, incluso este año, el Tesoro Público va a tener que poner aproximadamente 800 millones de soles para poder pagarle a los jubilados, porque no se puede completar con todo lo que contribuyen. Entonces, de nuevo, si alguien pretende sacar plata que no existe, porque como les he dicho, la plata entra y se reparte a los jubilados, vamos a poner en riesgo el pago de todos nuestros jubilados sin considerar, Carlos, esto es fundamental. En esta crisis tenemos que respetar a la Constitución. Y la Constitución prevé que el Congreso no tiene iniciativas de gasto. Entonces, si no somos capaces de respetar estas reglas básicas de convivencia que están en la Constitución, va a ser muy difícil que salgamos de la crisis. Pero ¿por qué es tan difícil para los congresistas, ministra, entenderlo? Porque en realidad, mínimamente deberían tener una visión de lo que cómo funciona una ONP y tendrían una visión de cómo funciona un sistema financiero. O sea, aquí hay o motivación política con intereses específicos o una ignorancia supina. Sí, yo creo que todas las respuestas que hemos tratado de dar son respuestas que solucionan los problemas de corto plazo, pero que no hipotecan el futuro del país. Y yo creo que acá hay que tomar decisiones pensando en que el Perú no acaba con la pandemia ni tampoco acaba con las elecciones. Tenemos que pensar en el futuro del país, tenemos que dejar de tratar de hipotecar este futuro. No vamos a poder salir de esta crisis con este tipo de proyectos de ley.
Ministra Alba, como usted sabe, una encuesta reciente nos ha mostrado que usted es la ministra más popular para la población peruana. Si dejamos de pensar por un instante en los congresistas y pensamos en la sociedad civil, quería preguntarle, ¿por qué se ha venido instalando entre muchos empresarios una cierta sensación de que el gobierno no es sensible a la empresa privada? Ellos con frecuencia he escuchado decir, la ministra Alba sí nos comprende y sí tiene la urgencia que nos esté explicando ahora. Hay que hacer las cosas con rigor porque hay un futuro que preservar. Pero dicen que usted está rodeada de ingenieros, de abogados, que tienen una pasión por los reglamentos y los protocolos y que no sienten la misma urgencia que usted por reactivar nuestra economía. ¿Qué diría usted a esos empresarios que se hayan un poco desanimados de no sentir que hay una buena relación entre el sector privado y el Estado? Bueno, yo creo que el objetivo del gobierno es siempre salvaguardar el interés público. Y como lo he dicho antes, nos sentamos a escuchar todas las voces y al final del día lo más difícil es poder preservar el interés público. En algunos casos se van a tomar decisiones escuchando a unos, escuchando a otros. Creo que no es real que no se escuche a los empresarios. Nosotros tenemos muchos espacios de diálogo con ellos. Lo que sí es real es que nunca un gobierno ha enfrentado una pandemia, ha tenido que cerrar la economía y volverla a abrir. Lo que también es real es que este camino nuevo que estamos transitando, somos muy autocríticos, siempre los evaluamos y creo que los empresarios pueden darse cuenta que cuando se identifican errores o se identifican aspectos de mejora, los corregimos. Yo en realidad esta semana hemos tenido reuniones importantes con los gremios empresariales y les he pedido que en esta etapa de la reactivación económica tenemos que trabajar de la mano, ¿no? Acá se necesita el sector público y el sector privado trabajando juntos y, como les digo, los espacios de diálogo con ellos siempre están abiertos. ¿Qué es lo más difícil para tomar una decisión en un momento tan complicado como esta, ministra? Es decir, ¿la posibilidad del entendimiento de la medida o es difícil por, además del marco estructural que tenemos, en cómo somos cada uno de nosotros a partir de nuestra propia idiosincrasia en el Perú? Porque son niveles distintos y usted no puede estar ajeno o ajena a lo que es cada ciudadano peruano. O sea, es una dificultad. O sea, ¿qué es lo más complicado para usted al tomar estas decisiones? Creo que lo más complicado es tratar de expresar y no equivocarnos en la búsqueda del interés público. Pensemos en la ley de peajes que se aprobó. Se trató de disfrazar un interés público cuando claramente era un interés a un grupo muy acotado de empresas de transporte. Entonces, lo más difícil es estas medidas que tratan de disfrazarse como medidas que buscan el interés público, pero que al final solamente son más nocivas o solamente afectan a un grupo muy reducido de personas. Creo que la búsqueda del interés público es lo que necesita la crisis, lo que necesitamos de todos los líderes políticos, necesitamos un entendimiento de la sociedad. Yo también, nosotros como gobierno sabemos perfectamente lo difícil que es esta situación para los peruanos, por eso hemos diseñado estas políticas de los subsidios, esos programas de empleo temporal. No vamos a descansar en tratar de apoyar a aliviar esa situación y salir adelante. ¿Cuántos empleos se han perdido, para ser claros? ¿Y cuándo salen las cifras del MEF en la proyección a fin de año? Sobre las proyecciones, estábamos en un contexto de bastante incertidumbre, por eso es que nosotros teníamos que publicarlas en abril, las hemos ampliado a agosto, como saben, coincide con la formulación presupuestal, entonces ahí es un tema que yo le he dicho muchas veces, yo quiero ser absolutamente responsable con el próximo gobierno, así que el presupuesto que formulemos va a tener que ser bastante realista respecto a cómo vemos la rapidez de la recuperación económica. Respecto a los empleos, se observa que se han recuperado más o menos 80.000 empleos. No es suficiente, por eso estamos sacando estos programas de empleo temporal con Arranca Perú y también estamos, la reactivación económica, la reanudación de las actividades económicas es en realidad la línea más potente para poder recuperar el empleo. Ministra, quería hacerle una pregunta ya de carácter más personal con respecto a la situación con el legislativo.
¿Está usted preocupada por una posible censura en el Congreso? Porque basta ver la actitud, ¿no?, o la disposición con la cual algunos congresistas reciben a los ministros y opinan sobre su gestión. Entonces, por ello le pregunto, ¿le preocupa esta posibilidad? Ayer conversábamos con un representante de Moody's y refería que un cambio, ¿no?, en el timón del ministerio en este momento sería realmente inconveniente. Sí, Carlos, yo soy una funcionaria pública de carrera. En cada uno de los encargos que se me da yo lo asumo con mucha responsabilidad. No quiero especular sobre lo que hará el Congreso, pero yo confío, acá en el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos un equipo muy sólido, con la que yo soy siempre lo digo, yo soy la cara visible, pero detrás mío hay un equipo enorme de profesionales muy comprometidos con el Perú. No quiero especular sobre la censura, pero sí quedarme con, si eso sucediera, tengo la tranquilidad en el espíritu de haberlo dejado todo por sacar el país adelante. Ya lo que suceda después no puedo hacer conjeturas sobre eso, pero sí en el Ministerio de Economía y Finanzas quédense que la confianza, que hay un equipo muy sólido que estará al frente dando la batalla. Muy bien, ministra, estamos seguros que además ha quemado etapas, porque la verdad que tener esta responsabilidad en un momento histórico para el país, y no solamente hablo de un tema de juventudes, pero a cualquiera y al más pintado se le mueve el piso, y esperemos, de verdad, estamos en sus manos, porque de la cordura, de la sensatez, puede salir la viabilidad de salir adelante. De lo otro sale cualquier cosa menos eso. Le agradecemos muchísimo, ministra, su presencia aquí en Ampliación de Noticias. Buena suerte, porque esa suerte es para nosotros también. Ojalá. Gracias. Hasta luego. Buenos días, ministra. Muy buenos días. Gracias. Pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.